Muchas bendiciones y gracias por estar en sintonía una vez más en este tu programa, El Señor lo hizo, dándonos la oportunidad de abrir el corazón y el pensamiento a lo que realmente Jesucristo ha establecido en su palabra como verdad. ¿Recordamos algo? El Padre presentó a Jesús como modelo a seguir, como ejemplo a imitar. De manera que mientras imitamos a Jesús en palabras, pensamientos y conducta, nos estamos siempre acercando al modelo original presentado por el Padre. Y esto nos permite no solamente caminar a convertirnos en hijos e hijas de Dios, sino también aseverar que nuestra conducta de pensamiento y nuestra estatura en Dios va a ir creciendo y madurando a los fines de cómo Dios expecta que la humanidad pueda ser, que la humanidad pueda transformarse. De manera que mientras vemos la palabra de Dios de forma directa, estamos exponiéndonos a la verdad central de lo que Dios quiso que siempre el hombre tuviese. El pan de vida cada día. Y esta es la oración de Mateo 6. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en los cielos, que se haga también en la tierra. Somos nosotros la tierra. Del polvo viniste, del polvo de la tierra fuimos formados. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día representa, no es a la comida que perece. Noten esto, recordamos que Jesucristo siempre estableció esta verdad central. No es una concentración en lo que llena nuestro estómago, pues va a la letrina, tan pronto entra en nuestros intestinos y se digiere, sino aquello que para vida eterna permanece, aquello que tiene la oportunidad de proyectarse en lo eterno, aquellos que tienen la oportunidad de construirnos en hijos e hijas de Dios, para alcanzar con Jesucristo todas estas grandísimas y poderosas promesas, no en la tierra, sino en los cielos. No en lo pasajero, en lo temporal, sino en lo divino, en lo permanente, en lo celestial, para glorificación de su nombre. Todo esto nos envuelve en este clima de entendimiento de, wow, debo exponer mi corazón a la verdad, por cuanto hay tanta nube de testimonios que no precisamente apuntan a la verdad central establecida por Dios el Padre a través de Jesucristo como fundamento. Atendiendo todos estos puntos y todas estas claves, ¿cuál es el mensaje principal de Jesucristo a los hombres? El mensaje principal de Jesucristo a los hombres nunca fue una revelación, teniendo Jesús toda revelación, teniendo Jesús el entendimiento de todo misterio, teniendo Jesús la oportunidad de descifrar todo enigma, teniendo Jesús la oportunidad de manifestar toda clase de conocimiento, de información que el hombre nunca jamás había tenido acceso a ella. Hablar ampliamente acerca de la deidad, revelar ampliamente el corazón y el deseo del Padre en el presente y en el futuro venidero. Jesucristo tenía todo esto a su ley, pero noten esto, aún hablando con los discípulos, Jesús dijo una verdad muy específica y en las cuales nosotros queremos subrayar hoy. La verdad central que Jesucristo dijo fue que enseñándole a los discípulos sobre misterios y hablándole a los discípulos sobre algunas revelaciones, algo en paréntesis, hubieron parábolas sencillas que Jesús se sorprendió que sus discípulos no conociesen. ¿Ustedes no saben lo que significa esto? Cuando les preguntan si me han conocido a mí, han conocido también a mi Padre. Jesús se preocupó y hizo la pregunta, porque los discípulos dijeron, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, he estado tanto tiempo con vosotros y tú dices que no me conoces. Palabras sencillas, Jesucristo enseñó que es lo que entrena en primera instancia a los hombres a dar pasos gigantes. Lo voy a decir otra vez. Palabras sencillas entrenan a los hombres para poder dar pasos gigantes, no en lo temporal, sino en lo eterno. Palabras sencillas, información de primera mano.
Jesús no ve a los hombres como hombres, Jesús no ve a los hombres como adultos, Jesús no ve a los hombres como maduros. Siempre Jesús vio a los hombres como niños. Dijo, dejad los niños venir a mí, los que estaban empezando la liberación de su corazón, los que estaban empezando la liberación de sus pensamientos, los que estaban empezando a caminar por primera vez, dar sus primeros pasos en una vida correcta delante de Dios. Jesús le llamó niños. Si nosotros vemos más adelante, el apóstol Pablo le llama, no tienen necesidad, cuanto no han alcanzado madurez, no tienen necesidad de vianda, sino que la condición de información basado en el corazón y en el deseo que están ministrando en su mente, tienen la necesidad de fundamento. Él le dice, leche no adulterada. Todo esto Jesucristo comenzó a hablarle a los discípulos y le habló en un lenguaje sencillo, y terminó Jesús diciéndole a los discípulos, todavía tengo muchas cosas que decirles, pero no están listos. No están preparados para recibir tal revelación o tal misterio. Pero cuando yo me vaya, enviaré al Consolador, el cual los preparará. Pero el Espíritu Santo no tiene la capacidad. Listen, el Espíritu Santo no tiene la capacidad para enseñarle a nadie fundamento sólido si primero no pasa misterios y enigmas, interpretaciones profundas de visiones y del deseo de la deidad y de la eternidad y del Padre y lo que está pasando, lo que va a ocurrir. No, el Espíritu Santo no tiene la capacidad para vaciar este conocimiento en nadie que camine en el fundamento o fuera del fundamento. Si las personas no desarrollan madurez con el fundamento, es lo que dice la palabra. ¿Cómo, si no han sido fieles en las riquezas injustas, cómo os confiará lo verdadero? Si no han sido fieles en la implementación del mandamiento como fundamento en su vida diaria, el respeto a la ley establecida por Dios a través de Jesucristo, si no han sido fieles a este cumplimiento, ¿cómo entonces el hombre califica para recibir conocimiento y revelaciones de misterios? Empecemos primero con el paso 1. El hombre no le ha demostrado, listen to me, el hombre todavía no le ha demostrado a Dios la capacidad para manejar revelaciones divinas. El hombre solamente le ha dado a Dios la muestra de que necesita leche no adulterada y aprender como niño a caminar en el fundamento. Los mandamientos, los primeros rudimentos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No mintáis, no adulteréis, no den falsos testimonios, aparten la crítica, el chisme, la murmuración, el engaño, el abuso, aparten las aspiraciones y las luchas de la concupiscencia dentro de tu ser. Aparten estas cosas. Aprende a invertir tu tiempo, no siendo más usuario de la televisión y de tu teléfono celular, más que del tiempo que inviertes al Señor en tu relación de intimidad personal con Él, no grupal. ¿Sí me doy a entender? Todas estas cosas fue mostrándola a Jesús. Y digo, si ustedes no han sido capaces de ser 1A, si ustedes no han sido capaces de sacar buenas calificaciones con las cosas sencillas, no traten de buscar la experimentación de cosas extraordinarias y divinas, las sobrenaturales. No nos engañemos, no te engañes a ti mismo, sino busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Buscad primeramente lo que Jesucristo estableció en el primer paso de su mensaje, en las primeras palabras de su mensaje. ¿Cuáles fueron? El libro de Mateos.
Capítulo 4 habla claramente, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La perfecta voluntad del Padre ha venido a los hombres para darles salvación. Nuevamente una oportunidad de reconciliarse con su Creador. Posteriormente debe el hombre pasar por arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? El cambio de su cultura de pensamiento, el cambio de su cultura de vida. Hacer las cosas ahora correctamente delante de Dios, no basada en la opinión de los hombres, sino basado al propósito escrito y descrito en la palabra. Si nosotros buscamos cuando la palabra de Dios establece en el libro de San Juan, y habla allí acerca de que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo está diciendo en el libro de Juan capítulo 8. Libro de Juan 8 habla de Jesús es el camino. Pero no se llega a este camino si no se pasa por el arrepentimiento. Libro de San Mateo capítulo 7 verso 13. Jesucristo se define: yo soy la puerta estrecha y el que por mí entrar encontrará la vida. Nadie puede entrar a través de esta puerta si no pasa por el arrepentimiento. El arrepentimiento, vamos a explicarlo de esta forma, el arrepentimiento es la manera formal en que los hombres se transforman de carnales a espirituales. El arrepentimiento es la manera creada, es la llave creada por Dios, dado a los hombres, para que el hombre pase de muerte espiritual a vida en el espíritu. El arrepentimiento es la capacidad dado al hombre para reemplazar un libre albedrío contaminado por la concupiscencia a una decisión para alcanzar vida eterna en Jesucristo y construir una relación reconciliándose nuevamente con su Dios. El arrepentimiento es la oportunidad que el hombre tiene de corregir una vida de quebrantamientos de mandamientos dados por Dios. El arrepentimiento es la oportunidad que el hombre tiene de poder cambiar todas estas actividades de pecado que he estado viviendo durante toda su vida, cambiarlo ahora a un estilo de vida correcto, obviamente agradable a Dios. Jesucristo enseña esto. Y la manera en que Jesucristo lo enseña no es para que los hombres tengan un ejemplo de que, Jesús lo hizo por cuanto no era de la tierra. Jesús lo hizo por cuanto, viene de Dios, viene del cielo, tiene una conducta totalmente diferente. No, Jesús lo hizo porque sencillamente hacía dos cosas fundamentales. Número uno, amaba al Padre Celestial, quien le dio los mandamientos para que lo estableciera a los hombres. Y número dos, se manifestó en conducta de obediencia, respetando lo que él iba a declarar. Entonces, al manifestarse en conducta de obediencia, Jesús pudo enseñar, Jesús pudo establecer, Jesús pudo diseñar la ruta. Entonces Juan 8 lo define, Jesucristo mismo lo define: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. En otras palabras, yo soy el ejemplo, imítenme a mí. Nunca el Padre dio otro ejemplo a quien seguir que a Jesús. No fue diseñado en el plan de restauración global de toda la humanidad otro ejemplo que no fuese Jesús. Por ende, Jesús establece el fundamento para que el hombre ahora tenga la oportunidad de vivir un arrepentimiento. La palabra de Dios dice: antes de que viniese la ley no había pecado, porque nada condenaba las acciones impropias de los hombres. Pero dice: venida la ley, cuando se estableció el mandamiento, se descubre el pecado. Y a partir de ese momento, todo el que haga
lo contrario a lo que ya está escrito y establecido se convierte en quebrantador de la ley, por cuanto en pecador. El arrepentimiento ha sido visto por los hombres como una forma rutinaria. Han interpretado una forma no correcta. Por eso vemos a personas no creyendo en el poder que tiene el arrepentirse delante de Dios y los pasos subsiguientes que llevan consigo. Algunas religiones hablan de que el arrepentimiento debe ser una sola vez y a partir de ese momento la sangre derramada en el madero te limpiará y todo quedará ahí. Lo único que resta sería, por causa del amor tan grande que Dios tiene para con los hombres, es la salvación y la vida eterna. Pero no es así. La palabra de Dios dice que el arrepentimiento es el paso número 1 que hace que el hombre tome una decisión para cambiar su forma de pensamiento y para cambiar su manera de conducta. Antes vivía, ¿qué conducta debe cambiar? Antes la persona era practicante del pecado, quebrantador de los mandamientos, se arrepiente porque reconoce que la salvación viene para aquellos que son hijos de Dios. Para ser hijos de Dios hay que abandonar la vida de corrupción y de pecado, y por ende entonces el arrepentimiento es la llave que permite alcanzar esto. El hombre cae en convicción, entiende eso, tras escuchar el mensaje se arrepiente, pero si vuelve nuevamente a cometer los mismos actos de pecado que lo que estaba viviendo antes, quebrantando el fundamento y la ley establecida por el Padre, mostrada a través de Jesús, a través de su ministerio, vuelve y se hace nuevamente reo de juicio. Y la Biblia claramente le llama el puerco o el cerdo vuelve a su propio seno, o el perro a revolcarse en su propio vómito. Eso significa que vuelve nuevamente a contaminarse. Y la Biblia habla, Jesucristo mismo dice, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Sí me doy a entender? El arrepentimiento no es un relajo, el arrepentimiento no es una decisión. Por eso en el Señor no es una decisión que se debe coger a la ligera. Es un cambio de vida que no es para agradar a los hombres. No es para agradar a tu prójimo, a tu hermano, a tu hermana, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus parientes, a tu jefe en el trabajo, a tus compañeros de clase, a tu vecino. No es para agradar a los hombres, es para agradar a Dios. El arrepentimiento comienza con un convencimiento de que realmente debes hacer lo correcto. Por ende es importante que los hombres en la tierra today busquen la manera de caminar en un arrepentimiento total. La palabra de Dios dice en el libro de Juan que nosotros debemos vivir dando frutos dignos de arrepentimiento. La palabra dar frutos dignos de arrepentimiento significa yo doy testimonio haciendo lo correcto de que ya no estoy viviendo conforme a mi deseo, de que ya no estoy viviendo conforme a mi aspiración, de que ya no estoy viviendo conforme a lo que veo que los otros hacen, sino que estoy viviendo conforme a lo que Jesús establece en su palabra, lo cual me ha llenado de vida, me ha acercado a mi Dios y me ha dado la oportunidad de tener vida eterna juntamente con Él. El hecho de que el hombre entienda de que el título reo de juicio le es quitado a través del arrepentimiento y posteriormente caminar una vida de obediencia después de él, esa es la llave principal que Jesucristo quiere que todo hombre, mujer, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos de toda cultura, raza y lengua en la tierra entiendan, conozcan, practiquen. Esto es lo que da el éxito, people. Esto es lo que cambia. Las religiones han sufrido mutaciones con los años.
Han sufrido mutaciones tratando cada uno de dar su mejor versión acerca de Dios. Pero el fundamento nunca ha sufrido una mutación. La palabra de Dios ha estado establecida desde siempre para que tengan la oportunidad de no errar. Pese al cambio de la sociedad, pese a las mutaciones de las religiones, pese a la proliferación de la interpretación de la palabra y el cambio del discurso. Un grupo cree esto, luego de 10 años cambian, ahora creen esto, luego de 5 años cambian y luego creen esto. Esta religión ahora practicaba esto por los últimos 50 años, pero ahora comenzó a escuchar esta nueva versión de un evangelio diferente y ahora cambió a esto. El hecho de que sufran las religiones mutaciones, la palabra de Dios nunca ha sufrido una. No está diseñada para eso. La palabra de Dios no está diseñada para cambiar a sí misma. Está diseñada para transformar al hombre y nunca dejará de ser. Corra el hombre a la verdad hoy. Corra el hombre a entender cuáles son los primeros pasos de bebé. Porque si no eres exitoso caminando en los pasos de bebé, será imposible alcanzar en Jesucristo madurez. No podrás calificar para recibir ni entender ninguna clase de revelación ni de misterios, porque no manifestarás ningún tipo de confianza. El Espíritu Santo no podrá confiar de riquezas verdaderas cuando en las riquezas injustas no ha sido correcto. Por ende, seamos entendidos en esta parte. El paso 1 que Dios llama a todo hombre a dar es arrepentirse. Lo voy a decir en términos muy sencillos. Es el reconocimiento de que no estás actuando correctamente delante de Dios. Arrepentimiento es el reconocimiento de que no estás caminando conforme al mandamiento establecido por Jesucristo. Arrepentimiento es tu reconocer: estoy haciéndolo mal, debo hacerlo bien. Reconocimiento es arrepentimiento, que tiene la capacidad de cambiar tu manera de pensar y tiene la capacidad de cambiar tu manera de actuar. Arrepentimiento cambia tu forma de pensamiento. Arrepentimiento cambia tu forma de actuar. Arrepentimiento cambia tu forma de comportarte. Arrepentimiento cambia tu manera de interpretar el deseo del corazón de Dios. El arrepentimiento te ubica en Jesús. El arrepentimiento no te ubica en una iglesia. El arrepentimiento no te ubica en un líder. El arrepentimiento no te ubica en ningún tipo de religiones. El arrepentimiento te da la entrada a una relación. Si me doy a entender, estoy tratando de ser lo más claro posible. Las personas han sido culturalmente enseñadas y entrenadas para caminar detrás de una religión, para caminar detrás de una entidad, para caminar y correr detrás de una denominación. Los hombres han sido en el mundo, en toda la tierra, toda nación y todos los países y continentes. Los hombres han sido enrolados, han sido enseñados y entrenados por años, por décadas. Han sido por siglos, han sido entrenados para correr detrás de una denominación, para correr detrás de una doctrina, para correr detrás de una filosofía humana y para correr detrás de un líder. Jesucristo nunca estableció tal cosa. Jesucristo nunca enseñó tal cosa. Cuando aprendes a caminar en los primeros pasos, te das cuenta de realmente cuáles son las cosas importantes. Ahora aprendes de que tu relación con Dios es fuera de todo tipo de denominaciones. Ahora aprendes que tu relación con Dios es fuera de todo tipo de liderazgo.
ahora aprendes que tu relación con Dios no tiene un título conciliar. Ahora aprendes que tu relación con Dios es personal y privada. Tú con Dios, Dios contigo. Esto es lo que tiene la capacidad para transformar al mundo. Y es lo que tiene la capacidad de transformar a los hombres. Obviamente, la transformación no va a empezar de forma colectiva, pero sí va a empezar de forma unilateral. A medida de que los hombres comiencen a abrirle la ventana de su corazón al Espíritu Santo y a darle la entrada, que Jesús comienza a transformar y a trabajar los actos corruptos que han estado viviendo con Él los últimos años, esto le permitirá poder convertirse tras vivir su arrepentimiento, convertirse en hijo de Dios, comenzar a dar el testimonio correcto y decirle a otros: hey, ahora conozco la manera en que Dios ha querido trabajar conmigo todo el tiempo, y no solo conmigo, sino con el hombre todo el tiempo. Es un arrepentimiento sincero que me transforma en un hijo obediente, que le dé la oportunidad a Dios el Padre, al Espíritu Santo y al Hijo a trabajar su perfecto proyecto y propósito en mí, dándome la oportunidad de alcanzar todo aquello que proféticamente estaba descrito. Nunca las profecías, y hago un paréntesis en esto, para poner esto claro. Muchas personas en la tierra han sido entrenadas para seguir las profecías. Listen to me. Ninguna profecía es diseñada para ser perseguida. Listen. Ninguna profecía en la Biblia es diseñada para ser perseguida. La profecía es un anuncio venidero sobre aquellos que practican el fundamento. Sobre aquellos quienes tienen acceso a esto, los hijos. Pero si la persona no es entrenada para ser hijo, sino formada para seguir una profecía, cambia la forma de ver a Dios y entiende ahora que Dios tiene un compromiso con la persona y no la persona para con Dios. ¿Sí me voy a entender? No, la persona comienza a señalar: tú dijiste en tu palabra, tú dices en tu palabra, léete a ti mismo. Tú dices en tu palabra que esto nunca me pasará y que esto vendrá a mí y que tú desatarás sobre mí esto. Tú dices en tu palabra. Si las personas son entrenadas a seguir las profecías, es un error. Jesús nunca entrenó a los discípulos a seguir la profecía, sino a ser multiplicadores del fundamento. Lo voy a decir otra vez. Jesús nunca entrenó a los discípulos para seguir las profecías, sino para ser multiplicadores del fundamento. En la gran comisión, libro de Mateos, capítulo 28, versículo 18 en adelante, habla sobre ir por todo el mundo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, ir por todo el mundo y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he dicho. Cuando Jesús habla sobre la gran comisión, le establece acerca de la enseñanza, pero enseñanza ¿de qué? Del fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Mandamientos. Caminen en el Espíritu y no satisfagan las obras de la carne. Apártese de vosotros la ira, el enojo, la mentira, las críticas, las murmuraciones, los pleitos, las rencillas, las contiendas, las enemistades. Apártense de vosotros y vengan y transfórmense en hijos e hijas de Dios, haciendo lo correcto, siguiendo el fundamento establecido y el ejemplo del Maestro. Así Jesús enseñó y les dijo a los discípulos: vayan por las aldeas y enseñen esto. Es un lenguaje sencillo, no es un lenguaje supernatural, extraordinario, que debe verse con un tipo de espiritualidad, alta interpretación filosófica de altos perfiles y conceptos. No,
Es un lenguaje sencillo que cualquier niño puede entenderlo. Y los mecanismos que Jesucristo estableció para enseñarlo fueron bastante sencillos. No mintáis. No den lugar al diablo a través del enojo. No se acueste el sol sobre vuestro enojo. Si vienes a ofrecer tu ofrenda delante del altar y recuerdas que tienes una contrariedad con tu prójimo, con tu hermano, dice, deja allí tu ofrenda. ¿Ven? Son ejemplos sencillos, son términos sencillos que te permiten alcanzar grandeza. Deja allí tu ofrenda, levántate, ve, reconcíliate con tu hermano. Y luego que te hayas reconciliado con tu hermano, ven otra vez, arrodíllate en el altar, ¿no? dando las figuras, ¿no? Como ejemplo, arrodíllate en el altar y vuelve otra vez y ofrece tu ofrenda. ¿Para qué? Para que tu ofrenda no tenga estorbo. Noten las reglas, son reglas bastante sencillas. Jesucristo no quiso que los hombres comenzaran dando pasos súper agigantados. Él quiso que los hombres vinieran a Él como niños. Partan primero del arrepentimiento, comiencen a dar los primeros pasos. Arrepentíos, convertíos, el reino de los cielos se ha acercado. Aparten su forma de concupiscencia de pensar. Vengan a mí, ríndanse, comiencen a conocer, comiencen a entender las cosas sencillas, como cómo es posible caminar en una vida de obediencia, cómo es posible caminar en una vida de integridad. Aprendan estos pequeñitos consejos primero, porque si son fieles a estos pequeños consejos, yo también les confiaré las riquezas verdaderas. ¿Ven? Pequeños pasos. No trates de alcanzar las cosas que están inalcanzables para los hombres que caminan en su flesh, que caminan en su carne. No trates de alcanzarlo. Concéntrate en apartar la carne de ti. Concéntrate en apartar la concupiscencia de tus pensamientos, del deseo de tu corazón, la avaricia. Concéntrate en apartar esto para que puedas aprender cómo valorar las cosas pequeñas. Calificarás para que se entreguen en tus manos las cosas grandes y las riquezas verdaderas. Por ende, quiero darte la oportunidad en este día, si no has vivido tu arrepentimiento, please, arrepiéntete hoy. Dale la oportunidad a que Jesús vea que tienes el interés de comenzar a dar los primeros pasos conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por darme el privilegio de escuchar que debo cambiar mi manera de pensar y mi manera de actuar. Yo me arrepiento hoy de todos mis pecados y de la forma en que cada día me levantaba quebrantando los mandamientos. Perdóname por completo en este día y límpiame con tu sangre para que cambie mi forma de ver las cosas a partir de hoy y para poder introducirme en una relación de intimidad contigo, empezando como niño, tomando de tu mano leche no adulterada, aprendiendo a caminar en el fundamento que tú has establecido como mandamientos, como estatuto de vida para los hombres. Gracias, te acepto, Jesús, como mi Salvador personal. Amén y amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte, welcome. Bienvenidos a caminar en la línea para transformarte y convertirte en un hijo y en una hija de Dios. Paso a paso, es un proceso de desarrollo, es un proceso de crecimiento. Nadie te invita a correr, solo te invitamos a caminar paso a paso. Por ende, te invito a que continúes en sintonía en este tu programa, El Señor lo hizo, y que escuches los programas pasados
que hemos dado herramientas de las cuales te permitirá poder en tu día a día implementar estas herramientas para que seas fructífero en el inicio de tu relación con Dios. De manera que nos vemos en una próxima entrega de tu programa. El Señor lo hizo, y ¿qué más te puedo decir? Jesucristo demanda de ti un arrepentimiento. Continúa en la decisión que has tomado hoy. Bendiciones.